Buenas tardes, jóvenes. Vamos a trabajar lo que es la cuarta carta pastoral de Monseñor Romero, que habla acerca de la misión de la Iglesia en la crisis que está viviendo El Salvador en los años de 1979. Pues lo que vamos a hacer ahora es actualizar esta carta. Ustedes van a hacer un trabajo a donde haces una actualización de la misión de la Iglesia en el contexto que estamos viviendo. Quiere decir que ustedes van a llevar el mensaje de Monseñor Romero, van a hacer un análisis crítico de lo que él dijo ante la realidad que se estaba viviendo en ese año, en un periodo de una antesala ante la guerra civil de El Salvador. Entonces, esto que él critica, pues lo vamos a vivir, lo vamos a llevar a lo que estamos viviendo nosotros. No solamente en la parte de la cuarentena, de la pandemia que vivimos, sino también de lo que estaba pasando antes, que eran problemas muy, pero muy preocupantes a nivel nacional, a nivel de violencia, de confrontamientos políticos, desigualdad social, también vamos a hablar a nivel económico. Entonces, yo lo que quiero que ustedes a nivel medioambiental, entonces todos estos problemas que anteriormente hemos trabajado en clases, que ustedes ya han tomado, ya les han dado un poco de solución, ya los han estudiado a nivel de método. Entonces lo que vamos a hacer ahora es colocar el mensaje de Monseñor Romero en estos problemas. ¿Cómo iluminaría Monseñor Romero hoy, en la actualidad, ante esta situación que se vive? El accionar de la iglesia hoy. ¿Qué aconseja Monseñor Romero? ¿Qué tipo de iglesia necesitamos ser? Entonces, eso es lo que ustedes van a trabajar. Si aún no han comprendido, lo que les voy a pedir es que como ya estamos un poco más conectados, que igual en los grupos de WhatsApp yo suelo estar muy pendiente de sus dudas y todo eso. Entonces yo les voy a pedir que igual las consulten y que vayamos enviando lo que son avances para que yo les vaya dando también mi opinión acerca de lo que ustedes van escribiendo. Y así vamos ayudándonos un poco. Bueno, vamos a iniciar hablando de la primera parte. Como les dije en las indicaciones del foro, los vamos a dividir en 4 partes. Bueno, en realidad van a ser en 3, porque la carta está dividida en 4, pero me parece más interesante ver las 3 primeras. La primera parte, que es la crisis del país a la luz de Puebla. Después vamos a hablar acerca de la segunda parte, que es la contribución de la Iglesia al proceso de liberación del pueblo. Y para concluir con la tercera parte. La tercera parte habla más que todo de lo que es la iluminación de algunos problemas especiales. En esa iluminación es donde ustedes van a hacer una actualización. Por eso es que tenemos que saber qué es lo que dijo en las otras 2 partes, ¿verdad? Vaya, yo lo que voy a tocar son puntos muy específicos, no me voy a profundizar en toda la que es la carta pastoral, porque si no, no terminaría. Bueno, vamos a iniciar. En primera instancia, Monseñor Romero hace una aclaración muy importante, que es la que yo he estado haciendo en los foros, con lo que ustedes han escrito, porque hay algunos que me decían, pero es que hablamos de que también la iglesia puede ser una institución o que en algún momento la iglesia se convirtió en una institución o un movimiento cristiano que incitó a la revelación o al disturbio, cuando no fue tan así como ustedes lo plantean, sino que más que todo fue en el hecho de que vaya, la iglesia no es una tercera opción política, ni siquiera es una organización que su fin es criticar todo lo político, no. Lo que pasa es que la iglesia tiene una parcialidad, que es lo que hablábamos en el anterior video. Esta parcialidad la lleva a ponerse a favor del mundo de los pobres. Decía el video anterior, el pobre nos dice qué es el mundo, específicamente porque a través de la realidad que viven la mayoría de salvadoreños que son pobres, es que vamos a conocer en realidad cuál es El Salvador. Es como que si usted viniera un extranjero y le dijera, vaya, vámonos a la parte de Santa Elena, y usted le muestra toda la parte bonita.
Entonces, Él se va a ir con un Salvador muy diferente al cual nosotros estamos viviendo, un Salvador con carencia de agua, con una contaminación diaria, que no tiene agua porque toda el agua está contaminada. Entonces, es por eso que Él decía, si queremos saber cuál es el mundo, vayámonos al mundo de los pobres. Entonces, la iglesia tiene que estar dentro de este mundo encarnada y tiene que vivir lo que está viviendo el pobre. Por eso es que él presenta al principio lo que son los rostros del Cristo sufriente, esos rostros en los cuales vamos a ver a Jesús. Precisamente, ¿por qué? Porque en estos rostros del Cristo sufriente son personas que día a día viven una cruz, viven un vía crucis. Aquellas personas, en este momento él habla acerca de campesinos que se les están violando sus derechos, de personas secuestradas. Él habla también de las faltas a la ley que se están cometiendo, porque en ese momento se estaban cometiendo muchas arbitrariedades, utilizando la ley a favor de eh, como crear, como que un político, lo que se hace muy cotidianamente, venga y se valga de su cargo para reprimir. Entonces eso es lo que estaba pasando. Entonces él está mostrando estos rostros de las personas que están siendo víctimas de esta violencia. Entonces, a lo que nos referimos es que estos son los rostros de Cristo, en los que la iglesia debe de prestar principal cuidado. ¿Por qué? Porque son los que claman justicia, los que claman libertad, los que claman igualdad de derechos. Entonces, en primera instancia, la iglesia debe de presentar, como ya lo dije anteriormente, cuidado de aquellos que sufren y especialmente del rostro de Cristo. Después hablamos de los diferentes deterioros a la moral. Quiere decir que el mismo pueblo, el mismo salvadoreño, no está viviendo la moral de manera adecuada. Y cuando hablo de moral, no solo hablo del hecho de lo que ya nos enseñan en la escuela, ¿verdad? Los valores morales y todo esto, sino del hecho de lo que ya les decía anteriormente, del el venir yo y valerme de un cargo político para hacer injusticia y decir que soy cristiano. Entonces ahí estoy hablando de una doble moral. Estoy ofreciendo una cara en un momento y detrás estoy ofreciendo otra. Entonces, en ese preciso instante es el que yo estoy haciendo un, un fallo de la moral. Y entonces, y no solamente en ese caso, sino que también en los casos donde hay mucho consumismo. Si vamos a ver en este momento, mucha gente viene y va al súper solamente por ir, por consumir. Entonces, ante estas situaciones es un deterioro a la moral. ¿Por qué? Porque acaparo y no me doy cuenta de que el otro también necesita. No me doy cuenta de que me endeudo ante una situación eh, y no puedo pagarlo. Entonces, también eso deteriora la moral. También el orden privado, el aprovecharse de la posición administrativa, la sustracción y malversación de fondos. Y eso no se lo pasa en la política, pasa en todos lados, en los cuales hay una empresa y a usted le dan un cargo en determinada empresa y usted se aprovecha y malversa los fondos. Y esto va en contra del principio del bien común. Entonces, todo lo que vaya en contra de los principios y la moral, eso le está haciendo mucho daño y está haciendo que la crisis se haga aún más grande. Y eso no se lo pasó en ese momento, sino que sigue pasando. Bueno, esa es la primera parte del video y vamos a continuar con la segunda parte. Así que aquí lo voy a pausar y les voy a subir solamente la carta en dos partes.